Vale, vamos a comenzar ya la mesa redonda. Empezando desde vuestra izquierda, tenéis a Rantin Cigorat, arquitecto de formación, realizando ahora mismo, si no me equivoco, un máster en Sociología en Países Bajos. Con 16 años empezó en el activismo, pero creo que ayer nos dejó claro que un poquito antes ya tenía esa vocación. Ha trabajado con personas en situación vulnerable, con menores, con temas de medio ambiente, refugiados, cuestiones de minorías LGTB, voluntariado, y actualmente es traductor y técnico de intervención social, investigador y responsable de integración en Rescate Internacional. Si me dejo algo durante tu presentación, corrígeme o amplía lo que consideres. A su izquierda tenemos a Laura Corrales, trabajadora social por la Universidad de Salamanca, con estudios en terapia narrativa y antropología. Colabora en proyectos de educación en Guinea-Bissau y está poniendo siempre el foco en las historias narradas en primera persona, trabajando con víctimas de violencia y solicitantes de asilo. Te digo lo mismo, si luego necesitas corregirme, siéntete libre. A su izquierda tenemos a Alejandro Corchado, activista, cooperante internacional en proyectos en Nicaragua y México. Trabaja con Amnistía Internacional, portavoz en Extremadura, primer presidente de nuestra delegación, vicepresidente actualmente y responsable de Relaciones Institucionales. Si me dejo algo, siéntete libre de añadirlo también. Y por último, María Ángeles Fernández, periodista extremeña con un posgrado en Información Internacional, un máster en Globalización y Desarrollo, con 20 años de experiencia en la información en diferentes plataformas, trabajando también como freelance en muchísimos países y ganadora de varios premios, el Dioniso Acedo, Periodismo Digital Cerolo, Cepesca y Joan Gomis, si no me dejo ninguno. Y sin más, para no robaros más tiempo, tenéis 10 minutos para presentaros y a continuación daremos paso al debate. Hola, buenos días y doy gracias a Fundación Yuste y Marta por presentación e invitarnos hoy en día aquí. Y nada, que soy Rantin Cigorat, como han dicho compañeros, vengo de Irán, vivo ahora en España desde hace 4 años y antes viví en otros países como Turquía y un pequeño periodo en Kuwait. Y siempre he intentado estar en el mundo del activismo porque desde hasta 15 años me sentía un chico privilegiado que no tenía problemas, X cosas. Ya cuando empiezas a salir del armario de X cosas, empiezas a ver otras dificultades que hasta ese día no lo veías. Y desde 16 años, hace 18 años, ya tengo 34, he empezado a hacer activismo. La primera acción que he tenido ha sido contra proyectos que destruyen medio ambiente. Y ahí sentí que hay muchos problemas en sociedad que si no reaccionamos vamos a fracasar todo, porque estamos perdiendo. Como dicen, los derechos no regalan, ganan. Y la gente de pueblo siempre le va a accionar para poder ganar derechos, sino el gente de poder, tanto sea económica, tanto sea político o lo que sea, nunca nos van a regalar nada. Porque ellos van a hacer lo que les gusta y les da más poder o les da más dinero. Y bueno, cuando hablamos sobre activismo, esta palabra es una palabra muy nueva en la sociedad. Lleva casi más o menos 100 años. O está usando desde hace 100 años. Antes de este 100 años casi no usaba esta palabra o no estaba reconocido de manera que reconocemos hoy en día. Y también cuando hablamos de activismo, ¿qué es activismo? Creo que ya todos sabemos eso, qué es activismo, pero otra vez hay que acordar, accionar y reflexionar cuando lo vemos. Hay problemas sociales o políticos o cualquier área que nos toca al ser humano para avanzar y vivir libremente en una sociedad en igualdad, en situaciones de igualdad. Y bueno, puede ser político, puede ser social, puede ser educación y muchas cosas más. Y también para hacer activismo primero debemos ser sensibles, lo que estábamos hablando ayer. Si no tenemos sensibilidad de entender otras personas o las situaciones vulnerables, nunca vamos a reaccionar. Primero hay que entender
los problemas que hay. Luego, otro caso más importante, informar sobre el caso. Que hay una desigualdad en la sociedad y ¿qué debo hacer? Primero, buscar la formación sobre el tema. Si no buscamos formación, vamos a fracasar nosotros también, vamos a caer en caminos que no son correctos para lograr un objetivo, que es mejorar la sociedad. Y luego, cuando estamos formados, organizar. Siempre encontrar las personas que tienen la misma idea o tienen las mismas preocupaciones sociales para poder avanzar en la sociedad. Y también, luego, cuando tenemos todo eso, hay que movilizar con conocimiento de los derechos. ¿Qué derechos tenemos en la sociedad? ¿Qué peligros nos lleva en camino para poder acceder a este objetivo? Yo cuando he empezado con 16 años no lo sabía ninguno de eso. Y la primera acción, 1 semana de cárcel. Muy bien, en un centro de menores, de cárcel para menores, muy bien, porque no lo sabía cuál era mi derecho. Pero cuando avancé en temas de colectivo LGBT, porque soy de colectivo LGBT y lo vi un montón de problemas que tiene este colectivo en la sociedad. Por ser ecologista, lo vi los problemas que existen en temas de ecología y medio ambiente y cada vez que intentaba informarme más, lo veía problemas que existen en este tema. Luego conocí a las personas vulnerables como niños y mayores en 2 maneras distintas que estaban en calle y lo ves, bueno, se pone sensible. ¿Qué debo hacer? Conocer. He empezado a conocer a las personas que vivían en calle o tenían maltrato o había familias que abusaban de los niños. Y luego, personas mayores, igualmente, personas mayores solos, porque en la sociedad tenemos muchos problemas, solo hay que verla. Y todos estos problemas sociales o desigualdades, todos están relacionados uno con otro. Yo hasta hoy en día no he podido encontrar ningún área de activismo que no estará relacionado con otra área. Directo o indirectamente siempre están relacionados. Por ejemplo, yo cuando estaba en Irán, yo trabajaba con las personas inmigrantes, mujeres que eran vulnerables y por no tener documentos no podían estudiar. Las personas mayores, y eran 5 millones inmigrantes y refugiados, que son un número muy alto y no hay ninguna solución clave, pero lo que podíamos hacer es educar de una manera que podíamos. Enseñar a estas personas en casas, en sitios cerrados, porque el gobierno tampoco lo veía legal. ¿Qué hacemos? No hacemos, no. Hacemos de una manera más sencilla. Y luego, cuando he llegado a Turquía, tuve muchos problemas con el gobierno, pena de muerte, X cosa, debería salir obligatoriamente de mi país. Ya no tenía ni privilegio ni la situación fuerte que tenía en mi país. Otra vez, yo he sido la persona vulnerable ahí en Turquía, como persona LGBTI, de colectivo LGBT, como persona inmigrante y como persona que no era religioso, porque en Turquía también es un valor social que ser religioso, y cuando no eres, también te pone en una situación más vulnerable. Y ahí he empezado a conocer otras vulnerabilidades y he empezado a trabajar en estos temas, formarlo, pero siempre con formación. Porque si no formamos en lo que vamos a hacer, vamos a fracasar. Por ejemplo, en tema de hoy en día que trabajo en España, estoy viendo y trabajando tanto tema de investigaciones, tanto trabajo directo con las personas inmigrantes, tanto de colectivo, otros colectivos que vienen tanto de Asia o África o media América Latina o Medio Oriente, lo vemos dificultades diferentes y parecidas, que nos hace pensar cómo accionar. Y gracias a la suerte que tuve para conocer las personas que estaban en la lucha, hoy en día podemos importar muchas cosas en tema de integración, porque es una parte muy importante. Las personas inmigrantes que vienen a esta sociedad integren
y reconocen las reglas, la cultura y X cosas. Y luego aportan suyo también. Es que una sociedad perfecta no es que solo acepta mío, también yo conozco suyo. Respeto entre todos. Bueno, está pasando tiempo, voy a pasar a la compañera. Hola, buenos días. Soy Laura, como me ha presentado Marta, muchísimas gracias. Voy a intentar ir muy rápido, ¿vale? Porque quiero poneros unos vídeos. Yo pertenezco a NOVAG, es el Instituto para la Acción No Violenta, y bueno, básicamente trabajamos para construir un mundo más justo y libre de violencia de cualquier tipo, ¿no? Y pienso que estamos todos en sintonía en ese sentido. Estamos en la zona euromediterránea, en Oriente Medio y en África del Norte. Y yo pertenezco, yo estoy ahora trabajando en un proyecto de cooperación internacional con Palestina que lo que hace es reforzar la protección a las personas defensoras de derechos. He empezado hace poquito y cuando empiezo en un proyecto lo que más me ayuda es escuchar, que a veces parece muy obvio, pero creo que no nos paramos lo suficiente a escuchar los relatos de las personas que realmente, ¿no?, están vivenciando una situación como la que de ocupación como la que se está viviendo en Palestina. Las preguntas que os lanzo antes de empezar los vídeos es qué maneras encuentran estos hombres y mujeres de Palestina, ¿no?, de enfrentarse a la situación de violencia y a la represión, y qué formas no violentas podemos encontrar también nosotros para luchar por los derechos humanos. Voy a daros un pequeño contexto así de la zona en la que nos vamos a situar, ¿vale? Es la zona de Masafer Yatta. No sé si os suena. Sí, es que, es un poco raro que os suene porque al final la situación de Palestina como que ha quedado un poco en el olvido. Los medios de comunicación no le dan la relevancia que le deberían de dar, ¿no? Al final en el telediario o donde sea aparecen como ha habido otro ataque en la zona de Cisjordania y salen unos segundos y pasan a otra cosa. Entonces, bueno, voy a ubicaros un poquillo en la zona, ¿vale? Masafer Yatta está en una zona rural de Hebrón, que es el territorio ocupado de Palestina, ¿vale? En la zona de Cisjordania. Es una zona que lleva sufriendo ataques por parte del ejército, de la policía y de los colonos israelíes desde el comienzo, o sea, hace más de 75 años ya. No solamente sufren este tipo de ataques violentos, sino también expropiación de la tierra, les destruyen las casas, y simplemente por el hecho de ir a una manifestación pacífica o tomar cualquier comportamiento no violento pero en contra de esa vulneración que se están haciendo de sus derechos, pueden ir incluso a prisión, son atacados o son incluso encarcelados con penas de hasta 2 años. Y estamos hablando de menores de edad también, ¿vale? La población es en gran parte agricultora y ganadera, ¿vale? Y bueno, quiero poner el PowerPoint ya, ¿vale? Si puedo pasar yo, ¿vale? ¿Ves? Si es que a mí esto... ¿Cómo? Ah, vale. ¿Ves? Si es que sabía yo que esto no... Esta es Amira, ¿vale? Os la voy a presentar. Me da mucha rabia que la foto no se vea la cara, pero bueno, os voy a poner ahora un vídeo y ahora la vais a ver. Ella tiene 61 años, es una lideresa local que dinamiza un grupo de mujeres. Y antes de ver el vídeo, lo que me gustaría es que pensáramos, ¿no? Perdonad, la importancia que tiene para nosotros que en un espacio como este no consigan arrebatarnos la identidad, ¿vale? Amira, por ejemplo, una forma de lucha no violenta que tiene es cocinar platos típicos de Palestina y enseñárselo a la población, a los más jóvenes, para que su cultura pues siga, para que no desaparezca al final. Y quiero poner el vídeo, no sé si me lo podéis poner por ahí o tengo que darle algo. والله يا خالي هذا الجريشي قمح وبنجرشوا على الجروش على الرحاب وبنضبطه بنغسله بننظفه بنعلق المي بتفور المي بنكت الجريش وبنضل نحرك لما انها تستوي بندير الرز واللبن
وبن لبن جميد بنطحنه في الزبادي هيك جعجيل من الغنم، وبنظل نحرك لما تستوي، بنحط عليها شوية مرقة عشان طعمها يبقى زيكي، وصحتين وعافية إن شاء الله. يوم ما تقدموها للناس العائشي ولا مميز، الناس كلهم بيحبوا الجريشي هذا في العرس، بس الجريش اللي بيسوي الجريش أصلا عرسه بيبقى ناقص. اللي ما بيسوي اللي ما بيسوي جريش العرس بيبقى ناقص. هذه أهم إشي في العرس، بركي وبعدين هي اللي فطور للضيوف بيبقوا بيتين عنده للعريس والحمد لله هذا تراث أجدادنا، يعني احنا ماشيين على اللي سووه من قبلنا. علمت بناتنا كنا احنا الحين، يعني هذا نظام العيلي، ناس بعد ناس باخذ الفكرة. Me da muchísimo coraje, pero es que he pensado que no nos va a dar tiempo a ver los vídeos, ¿vale? Así que voy a presentaros a las personas defensoras que os he traído y no vamos a poner los vídeos porque es que no nos va a dar tiempo. Me da mucha rabia, de verdad. Pero bueno, si me podéis poner el PowerPoint, por fin, por lo menos vemos la foto de la gente. Os cuento así rápidamente. ¿Vale? La paso yo. ¿Ves? Se me va. Vale, ella es Safa, que es en la misma línea del saber popular, ¿vale? Safa tiene 68 años y lo que hace es que las canciones que su madre y su abuela le enseñaron, pues las canta también a los más jóvenes de la comunidad, porque el cancionero también nos aporta identidad. Es otra forma de lucha, ¿no? Vale. Él es Mohammad, creo, lo pronuncio mal, ¿verdad? No, Mohammad. Bueno, vale, gracias. Tiene 20 años, es estudiante universitario. Cuando tenía 13 años ya comenzó su activismo. Le destrozaron una casa en la zona donde él vivía y reconstruyeron el hogar en una cueva. ¿Vale? Él, con otros jóvenes, ha formado un grupo que se llama Youth of Sumut, que es muy interesante. Si lo podéis seguir por redes sociales, tienen Instagram. Luego os digo cómo es, ¿vale? Porque pronuncio fatal inglés. Y ahí se ve pues la forma de lucha también y de resistencia que tiene es que, por ejemplo, acompañan a niños y niñas a la escuela, acompañan a los pastores al salir al campo, y una cosa que me encanta y me parece increíble es que organizan juegos en la comunidad, porque un espacio donde el conflicto está a la orden del día y el miedo es la sensación primordial que está palpable en todo el entorno, tener un espacio de distensión y de juegos me parece algo súper importante. Y él es Ali, es un niño de 10 años, ¿vale? Que han destruido su casa 4 o 5 veces, se ha tenido que cambiar a vivir a zonas de cueva, y él con otros niños y niñas van a la escuela, y en el camino de la escuela sufren también violencia por parte de los militares y de los colonos israelíes. Y la actitud que tiene Ali en el vídeo, que a mí me hubiera gustado mucho que lo hubiéramos visto, es de resistencia en el sentido de yo quiero seguir aprendiendo, quiero aprender a hablar bien, a escribir bien. Eso también es lucha, ¿vale? Y de forma muy resumida, lo que os quería decir es que a veces pensamos en que para ser activistas tenemos que hacer grandes cosas o no nos sentimos con el suficiente poder, ¿no? Suficiente fuerza como para decir es que esto no va a cambiar. No, es que las pequeñas acciones hacen un gran cambio. Y al final, en el sentido de Palestina, que es lo que a mí me toca ahora con este proyecto, es una población a la que han silenciado. Entonces, mantenerse informado, compartir en redes, comentarlo con tu círculo más cercano, también es una forma de activismo, ¿vale? Y yo os animo a darle voz a Palestina y que no caiga en el olvido. Bueno, voy a intentar cumplirlo yo también. Muchas gracias a la Fundación Juste, por supuesto, también a la Agencia Extremeña por invitar a Amnistía Internacional en una jornada como la de hoy, ¿no? Creo que se hace necesario y urgente en estos tiempos pues este tipo de foros. Pues preparando un poco pues la intervención que os voy a narrar hoy, he echado visto para atrás, ¿no? Volviendo a aquellos años verdes que decía el cantautor.
Y recordé una anécdota que en su momento no le había dado importancia. Dice, con 25 años yo era el coordinador de Amnistía Internacional de mi ciudad. Y como otras tantas veces, pues 2 personas estaban interesadas en ser activistas, pues le invitamos a la sede, explicamos un poco qué hacemos, qué no hacemos. Y cuando llegaron estas 2 personas, que ya eran personas más mayores, después de la charla, de explicarle todo, me dijeron que no se iban a integrar en esto porque no veían serio que gente tan joven estuviese al cargo, ¿no? En su momento, como les digo, no le di mucha importancia, pero sí que ahora pensando en el activismo de los derechos humanos y la juventud, sí que vemos que hay un sesgo muy importante. Hay un sesgo, hay edadismo, hay adultocentrismo en el trabajo que hacen los activistas jóvenes respecto a los derechos humanos. Desde Amnistía Internacional, desde el año 2015, estamos diseñando una estrategia global para niños, niñas y jóvenes activistas de derechos humanos, porque detectamos esa necesidad. Para empezar, había que definir primero qué es joven, ¿no? No es una cuestión pacífica esa. La Convención del Niño dice que es niño todo aquel menor de 18 años, ¿no? Joven normalmente pues, se habla de entre 15 y 25 años, ¿no? Son conceptos que se van solapando, ¿no? Y por lo tanto no es fácil crear una estrategia global para una serie de personas que quieren liderar, que quieren ser activistas de los derechos humanos y que tienen un amplio abanico de edades, de necesidades, de inquietudes, etcétera. Y claro, tenemos otro problema también, y es que somos una estrategia global, un movimiento global. Las necesidades, la demanda, las reivindicaciones, no es lo mismo en el norte global que en el sur global. Empezamos a ver datos, ¿no? Ahora se habla mucho del ciberactivismo. En África, pues solo un 40%, en datos del 2019, tenía Internet. En cambio, en Europa era el 96% de los jóvenes que tienen Internet, ¿no? Necesitamos unas estrategias que lleguen a todas esas personas jóvenes, niños y niñas, para que puedan desarrollar ese activismo. Las metas son claras. Las metas son, primero, que haya más líderes jóvenes dentro de organizaciones de derechos humanos. En la consulta que hicimos dentro de Amnistía Internacional, veíamos que menos de un 10% de los jóvenes a nivel global eran líderes, estaban dentro de las juntas directivas de organizaciones tanto global, nacional como local. El objetivo nuestro es alcanzar en el 2025 el 15%. Yo lo veo complicado, algo está pasando ahí. ¿Por qué los jóvenes no están liderando dentro de las propias organizaciones, ¿no? Cuando estamos viendo que en otros movimientos sí se está liderando por parte de los jóvenes. El cambio climático. El cambio climático es una reivindicación importantísima de la gente joven que se han puesto a liderar esos movimientos ante la emergencia climática. Estamos viendo, por ejemplo, en Irán. En Irán, el informe de diciembre del 2022 de Amnistía Internacional, 44 personas jóvenes fueron asesinadas en las protestas en Irán. Estaban liderando y también se invisibilizan en muchas ocasiones como la gente joven, el activismo joven está dando la batalla en la defensa de los derechos humanos y no está teniendo esa correspondencia con el liderazgo que deberían tener en nuestras organizaciones, ¿no? Y yo por eso insto a vosotros como activistas o dentro de vuestras organizaciones que hagáis también reflexiones, porque también hay una cuestión que tampoco se trabaja, que es el bienestar de los jóvenes dentro de su activismo. Sí, 1.300 personas, sí. Bueno, yo hablo un poco del informe para ajustarnos a los datos. El bienestar. ¿Qué sucede con la gente joven? Hemos preguntado a los activistas de Amnistía Internacional, a los activistas jóvenes de Amnistía Internacional en España, y nos dicen que hay 3 grandes problemas. Uno es el miedo a la frustración. Hay frustración cuando se hace un activismo por los derechos humanos. A no llegar,
¿Qué puede suceder? Luego, algo muy interesante, porque a todos los que hemos sido activistas jóvenes nos ha pasado, la falta de comprensión por parte de mayores, de progenitores, incluso de iguales. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces que no estás dedicándole más tiempo al estudio, al deporte, al tal? Esa es una preocupación también muy importante. Y por último, también la desesperanza. Cuando hay un activismo, una defensa de los derechos humanos importante, la desesperanza es algo que a todos nos sobrevuela en muchas ocasiones, ¿no? Ese trabajo de salud mental, antes he hablado de salud mental como una preocupación, es muy importante que las organizaciones lo hagamos. Y en esta estrategia global que estamos teniendo en Amnistía Internacional hay que dedicar recursos, formación, para que ese activismo, ese liderazgo de los derechos humanos sea lo más eficaz posible. Porque si tenemos toda esa losa de problemas que se unen a la juventud, porque la juventud, evidentemente, como he dicho antes, no es un bloque monolítico. Nosotros también estamos apostando dentro de esa estrategia por la diversidad. No es tan importante el número, que también, pero también que sea un movimiento, una masa crítica, ¿no? Siempre se habla de los jóvenes, de la fuerza, de la actitud, de la aptitud, pero necesitamos una masa crítica de gente joven que lidere proyectos. Hasta ahora, ¿qué es lo que se estaba haciendo la mayoría? Se hacían proyectos e ideas para jóvenes. No, eso ya no vale. No vale en el mundo actual. Necesitamos que sean por jóvenes. En Mongolia, en el año 2020, hubo un movimiento, he encontrado poca información, aparte de lo que aparece en el informe de Amnistía, se llama el movimiento UGLU, donde jóvenes empezaron a movilizarse y consiguieron que en las elecciones hubo la mayor participación de voto juvenil en toda la historia de Mongolia, desde que son democracia. Interesantísimo. Pero en las siguientes elecciones, que fueron al año siguiente, al año 2021, un mes antes el partido de la oposición protestó y desactivaron ese grupo, ¿no? Vemos que hay ejemplos en el que la iniciativa del activismo joven está muy presente. Y tenemos que saber encauzarla en ese aspecto, ¿no? Estamos hablando de libertad de expresión. Libertad de expresión, en igualdad de trato, las personas refugiadas. Esta estrategia que está teniendo, esta estrategia global de amnistía, también está muy condicionada por el COVID. El acceso, claro, niñas en Kenia que no tienen un acceso en remoto, a la educación. Y si ya estaban discriminadas para el acceso a la educación, imaginaros ya en contexto pues, que ha habido el COVID, ¿no? Que también ha marcado bastante el concepto de esta estrategia. Porque yo, y los datos lo dan, creo que los derechos humanos interesan mucho a los jóvenes. 1/3 aproximadamente de los simpatizantes de Amnistía Internacional, son muchos millones de personas en el mundo, son jóvenes. Son simpatizantes, lo aclaro un poco, que son personas que participan en campañas nuestras, firman una acción, participan en un acto de calle, etcétera, ¿no? Creo que no está representado de manera equilibrada el liderazgo en derechos humanos con el interés que hay. Por eso es muy importante trabajar en alianzas. Las alianzas con organizaciones lideradas por jóvenes. Tenemos que empezar a abrir en nuestras organizaciones, en nuestro activismo y saber la importancia que tiene ese trabajo en alianza, ¿no? También quiero remarcarlo. Voy a terminar ya con una pequeñita reflexión porque hablamos de jóvenes, de activismo por derechos humanos y es que la representación importa. Y la representación juvenil importa. Porque si una persona joven llega a un sitio y no hay esa representación juvenil, lo primero que va a pensar es, ¿qué voy a hacer yo aquí? O peor, ¿tengo sitio yo aquí? Y en la defensa de los derechos humanos, un reto tan enorme como el que tenemos entre manos, como decimos con emergencia climática, donde se está retrocediendo en derechos humanos, donde hay represión, donde se reprime el derecho a la protesta, los derechos sexuales y reproductivos están retrocediendo, donde tenemos muchos problemas de derechos humanos, nadie sobra, todos tenemos que tener ese sitio. Y por eso desde Amnistía Internacional
creemos que la juventud, con toda esa enorme diversidad que tiene la juventud, es un valor imprescindible para la defensa de los derechos humanos. Creo que me he pasado de tiempo, así que muchísimas gracias y paso a mi compañera. Bueno, pues antes de nada agradecer a la Fundación y a la ECIS la invitación de participar en este foro de debate, porque para mí además, siendo extremeña, es un orgullo, y porque cuando yo tenía 20 años estuve en estos cursos como becaria, como periodista becaria, ¿no? Entonces, bueno, como venir ahora y verme en otro rol me resitúa, ¿no? Y me hace, bueno, pues ver todo el trabajo de estos años. Así que gracias por la invitación, gracias a Marta por la presentación. Yo, como decía, he trabajado mucho en temas de defensoras de derechos humanos, uno de los temas que más he trabajado en los últimos años, en defensoras del territorio, y bueno, por ahí también puedo igual aportar algo. Y también he trabajado mucho el tema del agua bueno, en este caso el derecho humano al agua, que es un derecho recientemente aprobado, es un derecho que existe desde 2010 y que fue fruto, como preguntaba Joana, de una alianza popular, global, masiva de movimientos sociales de todo el mundo para lograr que la sede de Naciones Unidas reconociera el derecho humano al agua, ¿no? Algo tan vital como el agua, que esté reconocido legislativamente, que luego la aplicación práctica es más complicada y tiene más escollos, pero bueno, eso fue una victoria ciudadana, yo creo que es fundamental la lucha por la defensa de los derechos humanos, reconocer que el agua sea un derecho humano. Y como digo, parece que no, pero es de 2010. Y luego, aparte, pues yo trabajo en una revista feminista, Pícara Magazine, trabajo en la coordinación desde hace 7 años y, bueno, a mí me gustaría compartir con vosotros reflexiones acerca del derecho a la información, el papel de los medios de comunicación en el contexto de defensa de derechos humanos y, bueno, y también el papel de estos medios pequeños, autogestionados, que no dependen de grandes poderes, como aliadas en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Porque al carecer de presiones ajenas, la defensa de la ciudadanía es uno de los roles fundamentales y del ser de los medios de comunicación. Entonces, bueno, a mí me gustaría hablar un poco de defensa de derecho a la información, que en su ideal, cuando la prensa se nació como una contraposición de poderes, como un control de los poderes, en su día, pues el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Los medios de comunicación tenían ese control, análisis, ese contrapoder. Creo que ahora mismo esa lectura se queda corta porque los poderes económicos, como todas sabemos, tienen mucha más fuerza que estos 3 poderes de hace siglos. Entonces, creo que los medios de comunicación deben ampliar ese contrapoder o ese cuestionamiento a todos estos poderes económicos y también estas estructuras de poder que, como decía también Pastora, racista, heteropatriarcal, que marca la vida, ¿no? Que decide qué es noticia y qué no, qué se cuenta y qué no. Un poco con esa lógica nació Pícara Magazine hace ya 13 años, que es un medio que, bueno, pues ahora hemos crecido, pero cuando lo montamos éramos más jóvenes. Contar historias que no tenían cabida en los medios tradicionales porque, bueno, pues se consideraba que las historias de las mujeres, la vida de las mujeres, la defensa de derechos humanos, a nadie le importaba, ¿no? O sea, son ejemplos reales de que proponías un tema y te decían eso no interesa. Bueno, con esa negativa se montó este medio, que como digo es un medio montado por mujeres, pequeño, autogestionado, pero bueno, que llevamos 13 años de trayectoria, para contar historias que pensábamos que eran fundamentales para la ciudadanía y que no estaban teniendo cabida en los medios más masivos. Ha cambiado mucho el panorama mediático y historias que hace 13 años solamente podías leer en Pícara, ahora se pueden leer en cualquier medio, se puede ver en televisiones, a horarios de máxima audiencia, y yo creo que eso ha sido un empuje por el movimiento feminista de los últimos años, es decir, que las luchas en la calle han empujado también a los medios de comunicación a abordar unas realidades que estaban dejando al margen, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia. Pero bueno, aún así sigue habiendo muchas resistencias y los medios muchas veces creo que tienen que contar, aparte de hacer esta labor de contrapoder como un derecho ciudadano, ¿no? Como el derecho a la información y a la libertad de expresión, tienen que contar la diversidad de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que es fácil ver que hay muchas vidas, muchas historias que no tienen cabida en los medios de comunicación, ¿no? Que hay una exclusión de historias. O cuando se informa a determinadas personas, siempre se hace bajo unos sesgos y unos estereotipos.
cómo aparecen las personas migrantes en los medios de comunicación, en qué rol las personas gitanas, cuando se habla de personas gitanas, en relación a qué noticias y qué no, cómo aparecen las personas afrodescendientes como sujetas de información, como víctimas. Bueno, yo creo que los medios de comunicación sí que ayudan o apuntalan determinados estereotipos que creo que una ciudadanía, que unos medios críticos, libres y con su papel fundamental democrático deberían contrarrestar. Por ejemplo, quería preguntaros, ¿no? Palestina, que ha salido el tema de Palestina. ¿Cuándo aparece Palestina en los medios, ¿no? ¿Por qué se habla más de unas guerras que de otras? O incluso Irán, ¿no? ¿En qué momento aparece Irán en los medios? ¿Por qué nos preguntamos? ¿O qué conocemos de Irán, ¿no? Solamente puntualmente cuando ha habido algún conflicto armado, cuando ha habido la violencia extrema, ¿no? Cuando ha habido sangre, pero el día a día de la ciudadanía no llega. Y bueno, Irán a lo mejor es un territorio que está un poquito más alejado, pero bueno, creo que podemos tener miles de ejemplos en países más cercanos o territorios más cercanos, incluso dentro de nuestras comunidades, pueblos o barrios, ¿no? ¿Qué historias llegan? A mí un tema que me preocupa especialmente es cómo los medios de comunicación los últimos años han tendido a cómo la lógica de las redes sociales se está apoderando de los medios de comunicación. Creo que cada vez más tengo aquí datos que he traído del último informe de Instituto Reuters con la Universidad de Oxford, que saca todos los años unos informes sobre confianza en medios. Bueno, puedo dar los datos si queréis luego, pero tampoco van a aportar mucho, pero la lógica es que cada vez más nos informamos por redes sociales. Las redes sociales al final son empresas con unas lógicas y unos intereses detrás, ¿no? Nosotros cuando montamos Pícara Magazine queríamos salirnos del espacio mediático de los grandes medios controlados por empresas económicas muy ajenas al mundo periodístico, pues empresas de fondos de inversión, bueno, bancos, cualquier tipo de empresa que su objetivo es controlar el mensaje, ¿no? más que otra cosa. Cuando montamos estos medios alternativos, que hay varios, o pequeños, críticos, que apuestan por la defensa de los derechos humanos, queríamos salirnos de ese rol mediático, pero ahora estamos metidas en una burbuja de que la gente, yo misma, o sea, autocrítica, nos informamos por redes sociales. Y las redes sociales están mediatizadas por empresas. Hay unos algoritmos que deciden qué noticias se posiciona, qué no. Es decir, hemos entrado en otro juego de poder, en otro juego de decidir qué nos llega, qué información me llega. Porque si yo he leído una noticia hoy, mañana va a salir otra relacionada por el algoritmo, pero un algoritmo que no tenemos ningún control democrático sobre él ni decidimos. Es decir, estas empresas están marcando lo que nos llega, cómo nos llega, lo que nos informamos, y nos está faltando mucho contexto porque por un tuit, por un vídeo de medio minuto o un minuto no te puedes estar informada, puedes tener el titular, pero creo que la información necesita contexto, reflexión, una labor de intermediación de la labor periodística que yo voy a defender como una profesión que es muy asediada y criticada, pero creo que es fundamental, y estas redes no hacen eso. Entonces, para mí, creo que una ciudadanía crítica tiene que informarse cuesta, o sea, hay que dedicarle tiempo a estar informada. Lamentablemente es así. Entonces, hay que dedicarse el tiempo a leer porque lamentablemente un vídeo de pocos segundos no te va a informar, te va a dar alguna idea, pero te va a faltar el contexto. Hay que leer opiniones contrarias, hay que leer en medios para entender la complejidad del mundo, y yo invito siempre a leer medios de todo tipo, de toda tendencia, incluso que incluso te cuestionen a ti, pero bueno, creo que eso es un ejercicio sano. Y por otro lado, informarse cuesta dinero, ¿no? La profesión periodística es una profesión muy precaria, y ha habido unos años en los que el Internet gratuito, los medios gratuitos han hecho que se financiaban, ya voy a acabar porque me queda medio minuto, se financiaban por publicidad, entonces tenías que buscar muchas noticias, muchos clics para poder que te entrara el dinero, pero yo creo que la ciudadanía tenemos que mantener los medios de comunicación para que no estén sesgados por los intereses empresariales o los intereses de la publicidad, que es la que los tiene, ¿no? Entonces yo siempre digo que informarse cuesta en tiempo
y no, igual no podemos saber de todo, ¿no? Pues si hay un tema que te interesa más, vas a leer más o vas a informarte más o vas a buscar más referencias. Y también, lamentablemente, dinero, pero bueno, que creo que es una responsabilidad ciudadana, en este caso, tener medios propios, autogestionados y que dependan de grandes poderes que tienen otras lógicas que están, no tienen nada que ver con el derecho a la información, con la libertad de expresión y con el control democrático de los poderes. Y bueno, lo dejo aquí y... Tenemos todavía 20 minutos para comenzar el debate, así que os invito a que comencéis con alguna pregunta. Todos a la vez, ¿no? Por favor. Bueno, pues ya que vosotros no empezáis, empiezo yo. Esta vez sí me vais a permitir hacer alguna pregunta, ¿no? Estáis hablando de la importancia de las redes sociales, también lo ha mencionado anteriormente Pastora. Sí que, o mi perspectiva por lo menos es que buscamos el titular fácil, porque vivimos en una sociedad tan agotada que dedicar nuestro tiempo libre, entre comillas, a seguir informándonos y a quizás sobrecargarnos con algo que es interesante, pero que nos está quitando tiempo de esa desconexión que también nos hace falta, conlleva, pues eso, el titular fácil, la desinformación y que haya muchos activistas en redes que están quemados de su labor, incluso activistas jóvenes. Si alguno de vosotros, de vosotras, sois activistas en redes, yo creo que a todas nos ha pasado alguna vez que veamos un comentario y sintamos la pulsión de decir, tengo que responder a esto, pero otra vez voy a explicar lo mismo, me voy a enfrentar a la misma crítica, voy a tener que explicar todo eso otra vez. Entonces me gustaría saber cuál es vuestra perspectiva en el caso del activismo en redes, cómo podemos llevarlo a cabo sin acabar agotadas o agotados como activistas. Bueno, las redes sociales, yo he hecho una crítica aquí a las mismas porque al final ahora mismo son grandes empresas y en su origen yo creo que teníamos otra lógica, pero también es verdad que las redes sociales ayudan muchas veces a generar conexiones, a conocer lo que pasa en otros territorios, es decir, que también eso hay que tenerlo claro y ha ayudado a que medios como en el que yo trabajo ahora mismo tengan lecturas en América Latina, o sea, que hayamos podido crecer, ¿no? y tener lectoras. Ahora mismo las redes sociales yo creo que por lo menos algunas son un espacio de violencia y creo que hay una falta de regulación fundamental porque hay muchas, sobre todo mujeres, reciben mucha violencia en redes sociales, mujeres públicas, ¿no? Cuando tienen un discurso público formado, cuando usan las redes para hacer una comunicación crítica, reciben una cantidad de insultos, de amenazas, amenazas de muerte, de violación, o sea, reciben fotos, yo no lo he vivido, pero tengo compañeras cercanas que sí, de cuerpos desmembrados de mujeres, es decir, que las redes sociales se han convertido en un espacio de violencia y eso genera expulsiones, porque hay mucha gente que ha dejado de usar redes, sobre todo Twitter, por la violencia que reciben, porque te levantas por la mañana y abres tu móvil, que al final es como un espacio de intimidad y tienes fotos violentas que te fastidian el día, ¿no? Entonces, y ahí hay una falta de regulación por parte de los gobiernos, por parte de las empresas que tienen estas redes, que hacen que sean lugares hostiles y que al final lo que parecía que podía ser un lugar democrático de igualdad de voces en la que todo el mundo podía emitir un mensaje sin que haya una intermediación, un intermediario, como puede ser un medio de comunicación, se hayan convertido en lo contrario, ¿no? Entonces, yo soy bastante crítica con las redes y creo que hay que ir a una comunicación más pausada, más tranquila y más reflexiva. Y por otro lado, que decías que a veces estamos sobresaturadas, yo creo que la sobreinformación es desinformación. Es decir, los medios de comunicación a veces, esta sobreinformación que hacen de aturullarnos con mil cosas, lo que genera el efecto contrario, que te crees que estás informada porque has visto no sé qué, pero estás completamente desinformada porque te han llegado cosas esporádicas, ahora no sé qué, y de hecho si veis los telediarios al mediodía, que yo creo que llama a la gente, bueno, no lo veis, pero yo pues soy una millennial y cuando como veo el telediario y hay determinadas cadenas que es una sucesión de vídeos cortos de desastres, sucesos, que de repente te informan de que en Pakistán ha habido un accidente de un camión, pero la gente no sabe que está en Pakistán. ¿Y por qué me importa a mí un accidente de un camión en Pakistán y no sé cómo vive la ciudadanía en Pakistán, qué derechos tienen, qué no, quién está en el gobierno? Es decir, nos meten muchos vídeos cortos que te ves así, te sobresaturas, no te enteras de nada y yo creo que es una estrategia de desinformación orquestada, decidida y que la gente que pensamos que estamos informadas y estamos cada vez más desinformadas pues porque nos dejamos que nos lleguen las cosas en lugar de nosotras el ejercicio de búsqueda
Y bueno, eso es la lógica de las redes sociales que creo que ha impregnado nuestro derecho a la información y nuestros conocimientos. Sí, un pequeño apunte. Claro, Internet, las redes sociales son una herramienta, hemos visto en otros países, en ámbito de protesta, donde la libertad de expresión pues, ha sido gravemente amenazada, que las redes sociales han servido para organizar esas protestas también, sobre todo lideradas también por gente joven, ¿no? Por eso muchos países ya están apagando Internet cuando hay algún tipo de protesta, etcétera, ¿no? Estamos viendo en cantidad de países se está limitando esa libertad de expresión. Y también quería hacer una pequeña reflexión con el tema para los activistas jóvenes, ¿no? Este odio, que evidentemente en Twitter el odio es que también entra dentro del negocio y el odio genera mucho dinero, y en Twitter se ve especialmente con las mujeres, como ha dicho la compañera. Y por eso también el activismo joven tiene que tener primero una formación en seguridad. Para trabajar, hacer su activismo, tiene que estar seguro y tiene que conocer y tiene que formarse para que su activismo en derechos humanos, en el ámbito virtual, en redes sociales, sea seguro para él, para sus compañeros y compañeras, para su organización. Y también para el autocuidado. También tenemos que trabajar ese autocuidado personalmente y dentro de nuestras organizaciones, de nuestros grupos de personas, ¿no? Ahí creo que va por ese camino, porque al final las redes sociales cada vez ocupan más espacio dentro de nuestro día a día. Bueno, yo sí, por aportar algo también, me pongo la tesitura, ¿no? De que... ¿Está entendido? Sí, me lo. ¿Hola? Vale, perdona. Que has dicho, ¿no? De que alguien te contesta de una forma violenta, agresiva, algo que tú estás compartiendo, lo que sea. Yo pienso que lo primero que hay que poner en valor es tu propio cuidado, tu salud mental, y borrar y bloquear es una opción maravillosa que a mí personalmente me hace muy feliz. Entonces, a veces no es tan ese desgaste, ¿no?, que tiene uno mismo de, como tú has dicho, ¿no?, de volver a enfrentarse otra vez a ese discurso, volver a explicar. Hay personas que no quieren escuchar también, y hay personas que solamente van a comentar en redes sociales por herir y por fastidiar y ya está. Entonces, borrar y bloquear a mí me parece fantástica opción. Es que yo una temporada trabajaba e intentaba hacer también un activismo en redes sociales y enfrentaba los mismos problemas que Marta estaba contando. Pero cuando vemos de otra manera, el mundo virtual y los medios de Internet son un mundo nuevo para la sociedad del ser humano. Es algo que estamos metidos es reconocido socialmente y públicamente desde hace 20-30 años. Y antes no existe de esta manera que existe hoy en día. El activismo también. Y las personas que, bueno, ser humano, desde que hemos conseguido llegar a Internet, buscamos todo fácil. No queremos leer y no queremos estudiar. Por eso comentamos muchos comentarios ignorantes que son básicos. Que mi abuela me ha dicho eso, estaba escuchando en calle y no quiero formarme más porque es más fácil. Recojo una cosa y repito y digo mi idea. Y algunas cosas vienen por luchar contra tu activismo. Es que no vienen así solo para contar. Y es que el problema que tiene bloquear algunas veces que llegan más personas. Porque le gustan eso, que te bloqueas y ahí va a venir más personas. Muchas veces solo hay que responder una vez y 2 veces y hasta dejar de responder. Porque ya la respuesta hay. Si esta persona no quiere escuchar, ya no es su problema. Hay que intentar llegar a esta parte. No voy a responder demasiadas veces para la misma pregunta de la misma manera. O una vez intento presentar de una manera, otra vez de otra manera, pero ya tercera vez no lo veo sano. Por eso hay que querer llegar a un punto. En futuro seguramente vamos a tener una cultura más sana, pero de momento es difícil. Bueno. Soy David. Muchas gracias a los 4 por vuestra participación. Yo os quería hacer una pregunta sobre cómo creéis que se puede atraer a más gente joven al activismo por los derechos humanos. Creo que Alejandro ha apuntado
un punto que es bastante importante, que es que haya gente joven en puestos de representación, ¿no? Y yo ahora mismo estoy también desde hace unos meses en Amnistía Internacional y pues eso, los puestos de representación principales es gente mayor también porque al ser una ciudad universitaria pues hay mucha rotación de activistas, pero siendo una ciudad con tal cantidad de estudiantes, que seamos tan pocos que hagamos realmente labores de activismo, pues por eso os hago esta pregunta. Gracias. Yo, una cosa y paso a Alejandro, compañeros. Lo que hay, por ejemplo, hoy en día estamos llevando nosotros un proyecto en Madrid, en Lavapiés, con un colectivo, es para poder crear las personas que pueden actuar en la sociedad y las personas jóvenes y niños. ¿Y qué hacemos? Hoy en día que vivimos en un mundo liberal e individual, que todo el mundo quiere vivir solo, solo les interesa sus objetivos y sus problemas, intentamos llegar a estas personas a crear redes y vivir en comunidades, no comunidades como vivir, pero en un barrio, y luego compartimos los problemas que cada uno tiene y pensamos en grupo qué podemos hacer. Ahí se genera personas que actúan cuando hay problemas y apoyan el resto. Si no podemos enseñar desde niño a una persona que debe ser sensible de los problemas de otros compañeros, otras personas que no conoce, pero lo ve visiblemente el problema, no vamos a poder ni jóvenes ni mayores que sean activistas. Por eso hoy en día que tenemos internet, tenemos redes sociales, colegios y eso, hay que intentar desde niño presentar a estas personas que hay que conocer, hay que compartir con otras personas y la vida social y ser humano, que es un animal social, necesita ese compartimiento y acompañamiento. Yo solamente decir que esa pregunta también me la hago yo continuamente. Entonces, a mí en ese sentido me gustaría que me dierais feedback de que, o sea, vosotros como gente joven y universitaria, ¿qué es lo que os atrae para estar hoy aquí, por ejemplo? ¿O a qué tipo de actividades os gustaría participar? ¿O cómo podríamos las entidades llegar a la gente joven? ¿A través de qué actividades o de qué mensajes? ¿Sabes? O sea, yo después o en algún momento, si podéis responderme esta pregunta, sería genial. Bueno, gracias, compañero. Pues hay casos a nivel internacional que son bastante interesantes, ¿no? Amnistía Internacional Marruecos, el 70% de su membresía es gente joven. Dentro de su junta directiva, 6 personas dentro de la junta directiva son menores de 25 años. Me parece que quizá podemos empezar a ver en otros contextos pues qué se está haciendo para atraer. Mi experiencia personal como activista dentro de grupos y demás es que al final es cierto que la gente joven atrae gente joven. Cada activista es un motor de cambio. Es un motor de cambio dentro de su facultad, pero también dentro de su familia, dentro de su grupo del instituto, con los amigos cuando vas a cenar o cuando vas a jugar un partido de fútbol o vas a ver una película al cine, ¿no? El activismo, como yo lo entiendo, al contrario del voluntariado, es estar siempre pues, intentando ser ese motor de cambio, ¿no? Yo siempre digo que un activista es mucho más generador de otros activistas que muchísimas campañas que se puedan hacer. También es verdad que hay que reflexionar sobre cómo son los mensajes. ¿Cómo son los mensajes? Quizás a veces empezamos a hablar de redes sociales, TikTok, etcétera, vamos a llegar, pero a lo mejor hay un grupo también importante de activistas que exigen otro tipo de mensaje, otro tipo de discurso, ¿no? Que a lo mejor no se quede en ese minuto. Es una cuestión compleja, pero yo creo que también dentro de las organizaciones hay que dedicarle formación y hay que dedicarle también presupuesto. Vamos a hablar de dinero también. Hay que también pensar, porque suele ser marginal dentro de los presupuestos, pues en muchas organizaciones lo que se dedica a atraer a gente joven. Entonces ahí es verdad, en nuestra organización
la media bastante alta, yo ya la voy subiendo desgraciadamente, pero nosotros teníamos un grupo, que el grupo de Cáceres, donde también estaba Enrique, que éramos el más joven de España. Y el secreto era ese. El secreto era que íbamos trayendo amigos, íbamos contando cómo la gente se enteraba primero, se indignaba después y actuaba finalmente, ¿no? Y en ese proceso, en ese recorrido, es en el que los activistas jóvenes y no tan jóvenes pues tenemos que estar. Bueno, mi reflexión va un poco con lo que decía el compañero Ratín, porque creo que vivimos en burbujas hacia adentro y creo que salir a la calle, vivir en comunidad, vivir en el barrio o en el pueblo es lo que te hace generar lazos y ser conscientes de otras realidades que igual a ti no te tocan de primera mano o no eres consciente porque crees que, como decía Pastora, que el cielo es azul, ¿no? Y no eres consciente de que hay de que hay estructuras que generan dolores, ¿no? y explosiones. Entonces yo creo que salir un poco de nosotras, que eso implica pues romper, ¿no? en el sistema en el que estamos educadas para mirar a las demás de cara a cara y de frente y conocer sus realidades es eso es la base. Y luego, por otro lado, pues también, bueno, hablando de organizaciones, como habéis hablado aquí las compañeras, mirar qué mensaje se lanza, ¿no? Porque yo creo que la gente actúa cuando se siente interpelada. Y bueno, a lo mejor cuestionarnos nuestro lugar en el mundo o nuestros supuestos privilegios que a veces ya cada vez se van reduciendo. Porque la juventud en Palestina no se plantea si yo voy a ser activista de derechos humanos o no. Es que tienes que ser activista. O sea, si has nacido en Palestina, per se, viene que vas a defender tu territorio de los ataques de los ataques violentos, físicos, de todo tipo y de las exclusiones que estás recibiendo, ¿no? Entonces yo creo que también que tiene que haber un poco de todo. Creo que hay que hacer un esfuerzo para salir de nuestras burbujas y también, bueno, pues ser capaz de mirar más allá de nosotras y ver que hay cosas que nos interpelan y que ser ciudadanía activa, o sea, ser ciudadanía y tener derechos implica lucharlos y defenderlos, ¿no? Porque si no se van a ir recortando, como se está viendo en muchos espacios, ¿no? Podemos ir al café y continuar luego. Y podéis ir pensando lo que vais a preguntar a continuación. Y veo a Laura con muchísimas ganas de contaros cosas, así que ahora os podéis, durante el café, acercar a ella, que os va a pedir vuestros correos electrónicos o no sé qué. Bueno, buenos días de nuevo. Espero que el café haya sido beneficioso, bueno, el café o lo que hayáis tomado haya sido también beneficioso, nos haya hecho recuperar a todas las energías que habíamos perdido o que habíamos invertido en escuchar a nuestros 4 maravillosos ponentes y a Pastora. Así que podemos continuar ya con el debate. Sé que habéis estado reflexionando ahí con el café entre pasta y pasta sobre los derechos humanos, entonces me gustaría que en esta ocasión comenzaseis vosotros y vosotras a lanzar preguntas que queráis que os contesten. De nuevo, todos a la vez, ¿no? Venga, el comodín del compañero. Vamos, Enrique, lánzate. Pues a los que no preguntan voy a empezar a preguntarles, ¿vale? Luego tengo para todos, pero hay una primera para vosotras y vosotros, ¿no? Para los estudiantes, las estudiantes que estáis aquí. Ha contado Radmin que por el activismo, el primer activismo que hizo, quiero subrayar dos cosas de su primer activismo que ha mencionado. Uno, que fue por una parte que no le afectaba directamente en lo personal, sino por razones ecologistas, por el interés general, y que le costó 1 semana de cárcel. Así que me gustaría preguntaros, en estos tiempos en los que yo me estoy planteando cómo va a evolucionar lo que está sucediendo en Europa, en Hungría, Polonia y que avanza en otros sitios, ¿por qué estaríais dispuestas, vosotras y vosotros, a pasar 1 semana en la cárcel en los próximos años si fuera necesario? ¿Por qué tipo de protesta, por qué tipo de reivindicación que estáis sintiendo os jugaríais 1 semana de cárcel? No hace falta que respondáis, pero por lo menos que lo penséis y si luego queréis, pues que lo conversemos y lo aprovechemos para hablar. Porque creo que es importante ponernos en estas situaciones ya. Como no espero respuesta, os lanzo unas cuantas al resto, a quienes estéis en la mesa. Y la primera también es muy sencilla, Radmin. Tú estás perseguido en tu país de origen, en Irán, entiendo que te enfrentas a una pena de muerte. De manera que me gustaría que nos dieras pistas de qué podemos hacer desde aquí para ayudarte y ayudaros
a quienes estáis en esa situación a derrocar al gobierno de Irán. Voy a ser muy claro. Esto está grabado, sé que a lo mejor no puedo nunca viajar por allí, o por razones obvias, pero esta es una pregunta. No sé si hago todas o lo vamos dosificando. Mejor de una en una, yo Vale, creo, y así, si alguno de ellos también quiere contestar luego, puede ir pensando. Vale, en este tema, porque Irán es un país que está gobernado por un régimen, república islámica, que es como rey, que han quitado el rey y han puesto otro líder islámico que tiene lo mismo poder que un rey. Han dicho que los reyes son malos y ahora tenemos un líder que hace lo mismo, pero anterior era nacionalista y esta es religiosa. No hay ninguna diferencia. Es más violenta que anterior, porque anterior te daba muchas libertades sociales y muchas cosas. Ahí teníamos problemas políticos y ahora tenemos problemas políticos y problemas sociales, porque ya no existe esta parte tampoco. Y últimamente, lo que escuché también, he empezado a tener problemas económicos también. No es como muy violento, pero ha empezado a existir problemas económicos en el país. ¿Y qué podemos hacer? Ser altavoz de gente, porque el sistema y los gobiernos, tanto que sea España o otros países, no están de acuerdo con movimientos sociales de otros países. Lo que están de acuerdo, la base económica y aporte que puede tener este país con cualquier régimen que sea para ellos. Ahí para el régimen, el gobierno de España, lo que importa es el dinero que puede aportar el gobierno de Irán a ellos. No le importa nada lo que, por ejemplo, en esas protestas que ha durado casi 6 meses, ha muerto casi 1.200 pico, 1.300 personas. No, han sido asesinados. Y había muchos movimientos en el mundo que han apoyado. Pero lo que ha sido, los gobiernos han dicho, qué malos son. Ya está. Pero vamos a firmar los contratos, vamos a tener nuestros negocios, X cosa. Poder actuar de una manera que los gobiernos locales o tanto gobierno general que actúa realmente y vota contra el régimen iraní. Ahora que España es presidente de la Unión Europea, tiene mucho poder y tiene mucho altavoz. Es un altavoz de muchas cosas y si podemos trabajar de esta manera que el pueblo español lo vea y entienda de manera correcta lo que está pasando en Irán y por qué y cómo debemos actuar, creo que sea la mejor manera para apoyar al pueblo iraní. Otra, a Laura, y es, claro, habéis comentado que al final la violencia vende a la hora de la difusión en medios de comunicación y es a veces lo que se ve de los conflictos, como en Palestina, cuando hay sangre. Sin embargo, desde vuestra posición, que defendéis esa acción no violenta, lo que creo que podría ser útil es si eres capaz de contarnos algún caso de éxito de la protesta no violenta para ver que de verdad también es eficaz y que no hay que acudir a lo mejor a esa protesta violenta y que genera sangre, como estamos viendo, por ejemplo, también en la frustración, en la ira que se genera en Francia, con unos condicionantes sociales también durísimos, en los que se queman coches. En Francia es típico, tampoco es que se parece casi cultural, ¿no? Cada cierto tiempo Francia arde. Pero ¿qué ejemplos de experiencias no violentas podéis aportarnos que sean recientes, sin irnos a Gandhi, sin irnos a Martin Luther King, que puedan ser puestas encima de la mesa como, oye, de verdad que esto es creíble porque también puede funcionar? Es un poco, pienso que no te puedo responder esta pregunta como me gustaría, ¿vale? Porque no tengo tampoco la experiencia suficiente en la entidad, ¿vale? Yo empezaba hace poquito, entonces todavía estoy aterrizando, ¿no?, en el contexto. Entonces, me quedo un poco así porque me da pena pensar que no tengo el conocimiento suficiente para responderte bien. Pero los ejemplos de los que os estaba hablando, ¿no?, para mí son espacios y luchas ganadas por parte de la población. El hecho de
pensar que tu cultura, que no muera, que siga perviviendo, que forme parte de los más jóvenes, ¿no? Como el cancionero que está que comparte la mujer que os he compartido antes, que no hemos podido ver en el vídeo, pero bueno, si queréis os paso también los enlaces para que los podamos ver, como esos espacios que se crean de distensión, de diversión, de unión comunitaria. Eso, desde mi perspectiva, también son espacios ganados. Y bueno, en ese sentido sí que podría poner muchos más ejemplos, ¿no? Pero el sentido este de que la sociedad esté unida, sigan peleando para que sus raíces no desaparezcan, me parecen espacios ya ganados. Por lo que conozco de la situación de Palestina, que siempre mi acercamiento a los temas es como periodista, pero bueno, a veces te permite indagar un poco más. Bueno, cuando empezó no los primeros años, pero cuando empezaron las primeras intifadas, sí que había una resistencia violenta que tal vez de cara a la comunidad internacional podía restar credibilidad al pueblo palestino, más allá de que en otros territorios la resistencia violenta se aplauda y se acoja. En Palestina no ha sido así y sí que ha habido un cambio en la resistencia en los últimos años de apuesta por resistencia pacífica absoluta. La resistencia son manifestaciones, no irse cuando les expulsan, quedarse. Y eso sí que ha generado dentro del pueblo palestino debates, porque al final la resistencia pacífica no está tampoco teniendo efecto, porque la sociedad internacional estamos mirando para otro lado. Es decir, que yo creo que la pregunta, más que el caso de éxito de si su estrategia tiene éxito o no, también estamos atendiendo a la comunidad internacional la resistencia pacífica que están haciendo, porque es verdad que ahora las nuevas generaciones, la gente más joven, sobre todo en Hebrón, están volviendo a la resistencia violenta, porque están viendo que lo que hacían sus padres no está, cada vez la situación está peor, la colonización avanza más, las colonias dentro de territorio palestino avanzan más. Entonces hay un debate dentro de la resistencia palestina y la gente joven está volviendo a las armas. De hecho, lo que pasó en Hebrón hace como medio año tiene que ver porque había un grupo de chavales muy jóvenes armados que estaban haciendo resistencia, ¿no? Entonces, eso por un lado, tienen ese debate interno. Y luego, por otro lado, lo que decía Laura también es por cuando como quieren aniquilar al pueblo palestino, quieren que desaparezca porque quieren controlar el territorio, entonces la gente les sobra. La resistencia muchas veces también es tener hijos, cuidar la cultura, transmitir esa cultura, ¿no? Entonces también hay una lucha demográfica, o sea, una resistencia demográfica. Nos están matando, pero estamos teniendo hijos y porque lo que le molesta es la gente, ¿no? O sea, quieren el control del territorio. Y bueno, pues son diferentes estrategias y yo creo que aquí la comunidad internacional, más de lo que haga el pueblo palestino, más allá de que podamos comprar su forma de resistencia de lucha, es cómo estamos atendiendo lo que está pasando allí, ¿no? Que no estamos atendiendo para nada, bajo mi punto de vista, pero... Pena de muerte en Irán es así que, por ejemplo, en caso de las activistas, si una persona hace acciones que se va contra el régimen y su estabilidad, tiene pena de muerte. Yo soy de personas que han tenido mucha suerte que hoy en día vivimos, porque muchas personas que estábamos haciendo activismo en su momento y están haciendo activismo están en cárcel o están muertos, están bajo de tierra, tanto que éramos todos jóvenes, o desaparecidos, que no sabemos, han muerto, están en cárcel o lo que sea. Y, por ejemplo, me han hecho una vez, me han llevado a juzgada y el juez me ha dicho: muy bien, te veo muy bien, que has hecho cosas contra Islam, contra Irán, contra la seguridad de tu país. ¿Y qué hacía yo? Activismo LGBTI para tener una sociedad menos violento contra personas del colectivo LGBTI. Apoyaba a las personas inmigrantes que aprenden a leer y escribir, que venían muchas personas que no sabían leer y escribir. Y luego teníamos una lucha, un movimiento contra colectivos religiosos extremos, que en Irán no es como Talibán X cosa, pero hay en régimen, propio régimen, cuerpo, hay grupos que son muy violentos, intentan llevar a extremo.
por suerte no tienen mucho poder, pero existen estos grupos. Y nosotros luchábamos contra estos grupos también. Intentábamos meter en las sociedades que ellos existen para avisar e informar a la gente de otra manera, que conozca nuestra realidad. Y bueno, mira, y conocí a mucha gente que eran activistas de naturaleza y cambio climático y han matado a esos por ser, ¿cómo se dice? Que traduccionar su país. Tradición. Y por eso. Sí. Mira, yo cuando estaba en cárcel, una cosa muy fea que he vivido, muy dolorosa, que todos los días me venían, decían que mañana es tu día. Y cada 2 o 3 días que colgaba una persona, nos llevaban de una ventana, nos enseñaban a las 5 o 6 por la mañana, cuando es amanecer, nos enseñaban las personas que estaban colgando. Y la parte peor, que las personas que son activistas no pasan donde hay las personas políticos, donde te ponen con las personas asesinos, te ponen con las personas muy violentos de la sociedad, que ahí también diariamente, cada minuto de tu tiempo que estás ahí, vives violación. Te obligan cosas que no son fáciles. Es que hacer activismo en Irán es uno de los más difíciles que se podemos imaginar. No es como hacer activismo aquí. Yo puedo hablar abiertamente diciendo algo contra que no sea gusto para el gobierno español. Ahí, por ejemplo, hace 3 días un actor iraní ha tenido un comentario en su directo en Instagram sobre la policía de moral que ha vuelto a calles otra vez y ha diciendo que qué tonto. Una persona que puede decir a su hermana que te bate tu... ¿Y qué significa eso? Y bueno, y ahora está en cárcel, nadie sabe qué va a pasar con esta persona. Y luego, muchas veces, muchas cosas que hacen, cuando estás ahí en cárcel, te dan comidas, X cosas que están envenenadas. Y sales de cárcel 2 días, 3 días después, pasa un crisis de corazón y no lo saben por qué. O pasa una enfermedad y se muere el día siguiente y no estuve en cárcel. El gobierno no es responsable de eso. Y este tipo de cosas pasan en mi país. Y mío ha sido por eso. Y luego salió de Irán y me han hecho otra pena de muerte, segundo, que no hay ninguna salva, porque hablo contra el régimen, hablo las realidades que hay ahí y para traduccionar a mi país otra vez me han puesto otro nuevo. Así que bienvenida al mundo de activismo. Muchas gracias por compartir tu experiencia, que entiendo que tiene que ser muy duro. Y mi pregunta iba más enfocada a la cantidad de información que recibimos los jóvenes hoy en día, tanto a través de las redes sociales como de las noticias, de un montón de causas internacionales que al final son muy impactantes, son muy violentas, o sea, como que despiertan algo dentro de ti, pero de tantas que escuchas, de tantas que te hacen saber, al final como que dices, ¡buah! Qué mal que pase esto, qué injusto. Y pasas a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Y todo te parece muy injusto, pero hay tantos focos que llaman tu atención que al final tengo la sensación de que no te sientes con el poder de actuar en ninguno. No tienes tanta determinación como para decir, vale, a por este, porque claro, joder, y lo otro, y esto. Entonces, sobre esta como impotencia de decir, vale, es que este mundo es tan injusto, pasan tantas cosas, yo soy tan pequeño. ¿Cómo pensáis vosotros? Porque sí que es cierto que sí que veo la incidencia local que puedes tener, pero a rasgos internacionales, estas causas de tanto tamaño, ¿cómo pensáis que puedes aterrizar ese sentimiento que te causa una noticia que ves pues, en Instagram o en las noticias así rápido y que tú posteriormente te informas a decir, vale, verdaderamente voy a tomar acción, puedo generar un cambio? A lo mejor está un poco ligado al no tener ese poder, esa determinación de decir, vale, yo puedo generar este cambio, pero sí que es cierto que al tener tanta información, ¿sabes? No sé cómo gestionamos eso por parte de los jóvenes, que al final estamos muy expuestos por un montón de medios. No sé si ha quedado claro. Ahí pasó. Mira, no olvidamos que no somos héroes. Somos seres humanos que tenemos un poder limitado. Estamos en una situación limitada, que no podemos acceder a todo en todo el mundo. Y lo que podemos hacer lo que podemos. Los problemas son interminables. Como digo, es un mar y nosotros tenemos una cuchara.
¿No sacamos o sacamos? Vamos a sacar lo que podemos. Y lo más accesible que tenemos. Hay un montón de problemas que vivimos, desigualdades, injusticias en la sociedad. Yo hago en lo que puedo, tengo más formación, me veo más poderoso para poder avanzar y seguir adelante. Porque no vamos a poder con todo. Y quiero decir eso corto porque es importante que no pensar que debo meter en todo. No, meto en lo que puedo. Suscribo todo lo que ha dicho, Ra. Y bueno, solamente puntuar que cuando entramos en ese colapso, ¿no? A lo mejor nos tenemos que parar un poquito, hablar con nosotros mismos y decir, vale, ¿qué quiero? ¿Qué me apetece? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Y en qué me puedo enfocar que no suponga un daño emocional, por ejemplo, para mí? ¿O en qué me puedo enfocar que me resulte interesante? Algo que te mueva, ¿no? O sea, también tenemos que tener ese parón para hablar con nosotros mismos y pensar en qué nos interesa y desde qué manera queremos enfocarlo. Yo creo que ha salido algo, un tema que también ha salido antes un poco tangencialmente, que es el tema del individualismo. Estamos viendo conflictos, a veces, situaciones, y lo estamos viendo, pues, tu pantalla y tú. En esa relación íntima que tenemos con la pantalla, que prácticamente pues, va adosada a nosotros, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que también desde las instituciones públicas y también desde muchas organizaciones se empiece a fomentar el tejido asociativo. Hay estructuras, se pueden generar estructuras si tú tienes un interés, pero no podemos hacerlo solo. El mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Necesitamos el poder de la gente que organizada, la sociedad civil, formada, informada y organizada para poder transformar las cosas. Es cierto que el bombardeo es tremendo. Lo he dicho antes en la intervención, ¿no? El desánimo llega en el activismo. Con lo que está contando Radmin, pues seguramente los activistas iraníes, ¿cómo no van a caer en el desánimo en esas situaciones tan complicadas, tan complejas, ¿no? Nosotros, desde una perspectiva privilegiada en el activismo de los derechos humanos, necesitamos organizarnos para poder ser eficaces y tener un impacto positivo en derechos humanos. Una firma, a través de Internet, dice, no vale para nada. Bueno, la experiencia de Amnistía Internacional es que con las firmas se han sacado a decenas de miles de presos de conciencia de las cárceles. El primer preso de conciencia que Amnistía Internacional sacó fue el poeta Marcos Hanna, que llevaba 20 años preso en una cárcel franquista, ¿no? Creo que hay que buscarlas, hay que tener y si no generarlas tú, pues, pero no desde un punto de vista individualista. Sé que es muy difícil, antes lo comentábamos en el café, ahora mismo tenemos toda una visión muy individualista de todo y es muy difícil zafarse de ella, pero necesitamos también pues, que dentro de esas organizaciones se generan conflictos, hay que formarse para saber superarlos, se generarán disensiones, distintos puntos de vista, es sano para poder crecer dentro de tu activismo, ¿no? Yo lo que recomiendo es acercarse a alguna organización de derechos humanos, que luchen contra el cambio climático, que luchen contra el racismo, los movimientos LGTBI. Seguro que hay, y si no hay ninguno que te convenza, oye, vamos a ponerlo en marcha. Por eso el resto del activismo y también las instituciones públicas que tienen una responsabilidad, tienen que fomentar ese tejido asociativo, ¿no? Y lo dice una organización que es completamente independiente, política y económicamente, de cualquier gobierno, partido político, religión, etcétera, ¿no? Pero sí que creo yo también personalmente que las instituciones deberían fomentar desde la educación, que el activismo forme parte más pequeña o más grande dentro de nuestra vida, ya como joven, adulto y demás. Bueno, a mí por un lado me parece interesante que
estéis o estemos informadas de lo que pasa en muchos sitios y no podamos hacer nada, porque evidentemente pues, no podemos actuar en todo, pero yo creo que tener conciencia de lo que pasa, estar informada, nos hace menos manipulables. Eso me parece, por un lado, fundamental, ¿no? Saber en el mundo en el que vivimos, saber cuál es el contexto. Y por otro lado, yo me quedo también con lo que decía el compañero Ratín, porque creo que en la cercanía, muchas veces en nuestro barrio, en nuestro pueblo, hay mucho que hacer. O sea, hay mucho que hacer. Siempre es verdad que tal vez estamos en un momento de movilización social, pero bueno, creo que los colectivos sociales siempre han estado ahí. O sea, a veces podemos hacer más cosas de las que pensamos en la puerta de nuestra casa. Incluso cuando vemos injusticias, no mirar para otro lado en el barrio, ¿no? O sea, como no hace falta irse a grandes ejemplos y luchas muy míticas, sino con la cercanía. Y yo también creo que el practicar el buen trato con nuestras vecinas y nuestros vecinos es fundamental. En una era en la que estamos todo el mundo enfadado, irascible, cada uno mirando para otro lado, practicar el buen trato con nuestra vecindad me parece ya bastante revolucionario, lamentablemente. Y entonces también a veces los pequeños detalles, los pequeños gestos, el vivir en ciudadanía con la gente que te rodea, creo que también planta semillas y sirve para frenar, sostener o incluso avanzar en defensa de derechos. Buenas, me llamo Estrella y lo primero, darle las gracias por sus intervenciones. Mi pregunta iba sobre todo enfocada para Alejandro, pero bueno, cualquiera es bienvenido para responder, porque ha hablado de que se debería hacer una estrategia global para que los jóvenes intervengan más en el activismo y sobre todo en las instituciones. Y bastante al hilo de lo que ha comentado ahora, precisamente, vale, sí, el poder está en la gente y nosotros debemos acercarnos al activismo y a las instituciones, pero ¿qué papel juegan las instituciones en pos de los jóvenes? Porque es innegable que sobre todo instituciones tipo Amnistía Internacional tienen un peso y un poder que nosotros tristemente carecemos, porque como dije anteriormente es que ni siquiera tenemos que hacer representación en la esfera política y se habla mucho de sí, soy un tercio de la población y como que hay un discurso muy romantizado, por desgracia, del papel de los jóvenes, que no es menos cierto, pero la realidad es que nos es muy difícil digamos, alcanzar los medios o por lo menos que se nos dé ese altavoz que nos merecemos. Entonces, un poco así en resumen, ¿qué papel tienen las instituciones? ¿Qué deberían hacer en favor de los jóvenes para que realmente ese espacio no sea un ideal o como una medida, sino que realmente se lleve a cabo? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, desde las instituciones públicas se debería hacer. Pero claro, el poder siempre, al poder normalmente no le interesa una ciudadanía crítica, una ciudadanía que pueda poner en solfa pues, sus decisiones y demás, ¿no? Eso, desgraciadamente, todavía no tenemos un poder tan grande como para hacer unos cambios globales y unos cambios profundos en cuanto a lo que se necesite. Desde las organizaciones, la estrategia es una estrategia iniciada por Amnistía Internacional. Es una estrategia en la que se está repensando cómo poder dar voz a todos esos jóvenes, ¿no? Esos jóvenes que están exigiendo en tantos y tantos sitios tener voz, poder ejercer sus derechos y poder defender también los derechos de otros, porque al final los derechos humanos están todos interconectados, ¿no? Cuando hablamos de defender los derechos LGTBI, también van los derechos de las mujeres, los derechos sexuales reproductivos, derechos económicos sociales, están todos interrelacionados, ¿no? Al final, esa defensa de los derechos humanos es muy global. Las estrategias son con esas metas. Al final necesitamos liderazgo de jóvenes, liderazgo juvenil en el activismo de los derechos humanos. Y para eso necesitan estar en posiciones, primero, de decisión, y también en posiciones de tomar iniciativas. Y como he dicho antes, creo que uno de los problemas que ha habido y por lo que hay esa sensación de que a los jóvenes les cuesta tanto llegar es que se han hecho muchas políticas, muchas ideas, muchas acciones para los jóvenes, como un sujeto pasivo. Y al final lo que tiene que ser es un sujeto activo, porque esa energía, esa visión distinta, antes lo hablábamos con el compañero, ¿no? Hay visiones intergeneracionales que es muy interesante que se crucen. Esto no es unos compartimentos estancos que se puedan, que haya que dividirlo.
hay herramientas y esas herramientas en las que tenemos que pensarlos entre todos. Tenemos que pensarlo, pero tienen que ser liderados por los jóvenes. Entonces, estrategias, pues aquí tenemos una estrategia. Yo, si queréis, luego os puedo pasar el resumen ejecutivo de la estrategia. Hablaré luego con los directores y me parece muy interesante para que luego podamos reflexionar y que nos hagáis llegar también pues vuestra opinión, ¿no? También se hace un seguimiento anual, interesantísimo también, de cómo se va desarrollando estas estrategias para que los jóvenes... Pero claro, es que hay cosas sorprendentes, porque es que, lo decía la compañera, hay ciertas situaciones en las que los jóvenes tiran la puerta abajo. Tiran la puerta abajo porque esas injusticias les tocan directamente, ¿no? Hay que aprender de muchas buenas prácticas que se están haciendo en muchos sitios y abrir mucho la mente y ver esa estrategia global, y yo creo que podemos aprender de cosas que están haciendo en otros sitios, ¿no? A veces tenemos una visión muy local y muy difícil, porque al final vivimos en el entorno que vivimos. Pero esa visión global que pretendemos desde Amnistía Internacional dar, creo que puede ser un impulso para el activismo joven. Soy Alejandra Galán, estudiante de AD y Derecho en la Universidad de Extremadura. En primer lugar, agradecerle a los ponentes las intervenciones. Y bueno, estamos hablando de respeto, de activismo, movilización, incluso de ser altavoces, ¿no? Algo que yo considero que es bastante necesario. Y me gustaría preguntarles cómo podemos, en especial los jóvenes, recibir un mensaje esperanzador cuando nos encontramos con una situación cuanto menos desoladora, desde mi punto de vista, en el panorama político, lejos de obtener un espacio de entendimiento, de diálogo, hay confrontación. En la parte legal tenemos mecanismos amparados por la ley que, lejos de ser, desde mi punto de vista, también garantes de derechos como es el silencio administrativo, en vez de escuchar al ciudadano, creo que lo perjudican intentando cansar pues, sus peticiones y sus demandas. Y desde el punto de vista de la escucha ya de por sí por parte de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, como bien decía Alejandro, mismamente sentimos muchas veces la frustración de esa falta de escucha por parte de gente más mayor o esa falta de entendimiento. O sea, no sé si está clara la pregunta, pero así resumida sería cómo podemos recibir, en especial los jóvenes, ese mensaje esperanzador para continuar con el activismo y poder ser ese altavoz tan necesario que la sociedad actual considero que necesita. Muchas gracias. Bueno, yo simplemente decir que es que nos va la vida en ello, es decir, los derechos todo el rato, o sea, una vez que se conquista un derecho no significa que ya se queda ahí per se, sino que hay que seguir luchando para que se mantenga ese avance, porque si no va a haber retroceso, es decir, esto es cíclico y entonces yo creo que cada generación tiene que luchar lo que le toca o lo que nos toca. Entonces, es que nunca está nada logrado y nada conquistado. O sea, lo podemos ver con el derecho al aborto, que parecía algo muy sostenido y como logrado, pero en 2014 ya hubo un intento de retroceso y fue el movimiento, las mujeres, el movimiento feminista, bueno, una ciudadanía de una manera amplia salió a las calles y se logró frenar, es decir, que cada poco hay intentos de retroceso. Entonces, es que estar alertas, estar en la calle y no dejar que no, o sea, es que la lucha, la participación activa social implica todo el rato lucha porque... O sea, los logros no se mantienen per se en el tiempo, lamentablemente, y hay ejemplos en muchos territorios y, como digo, también aquí. Entonces, pues estar alerta y no desfallecer. Yo recuerdo siempre una frase de una defensora de derechos humanos, como son las madres de la Plaza de Mayo, que salían todos los jueves a exigir dónde estaban sus hijos desaparecidos al gobierno militar de Argentina, ¿no? Y ellas tenían un lema. El lema era que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y al final ese lema, ese eslogan que llevaban unos referentes internacionales en la lucha contra la impunidad, contra el olvido, es algo que tenemos también que asumir en nuestro día a día. La desesperanza, bueno, es que hay días que entran ganas de pedir un taxi y irse a otro sitio. Pero por eso digo que es muy importante la red, el crear tejidos, el tener pues con un sindicato, con una asociación de vecinos, con tus vecinos, con tus amigos, porque al final necesitamos cuidarnos, el autocuidado y el cuidado, porque si esa desesperanza nos lleva a que ganen ellos. El poder lo que quiere es que no hagamos nada. Te amordazan, te quitan internet, te condenan a muerte, te exilian, van con todo, van con todo. Al final necesitamos esa masa crítica de gente
en especial, hoy estamos hablando de gente joven, una masa crítica que tenga las herramientas suficientes para poder defender los derechos humanos como algo integrado dentro de su vida. Y al final te hace ver el mundo, la perspectiva, tu vida personal también, de una manera completamente distinta. Porque estás encajando un elemento como son los derechos humanos que generan empatía, que generan solidaridad, que generan un montón de valores que podemos volcar a la sociedad, ¿no? Entonces, la desesperanza es humana, hay que saber gestionarla. La frustración, a mí me pasa muchas veces que no llego, que me he comprometido a tal cosa y tengo, porque yo soy activista, yo dedico el poco tiempo libre de mi día a día. Tengo 2 niños pequeños, negocio, al final es muy complicado compaginar todo. Por eso también hay activistas invisibles. Mi mujer, para que yo esté hoy aquí hablando de derechos humanos, me está cuidando pues el negocio. Otras veces ella puede crear un equipo, una red, que nos apoyemos entre todos y al final que los derechos humanos sean una parte más de tu día a día. Y la desesperanza, claro, entre todos podemos vencer, porque esa lucha, que la única lucha que no se pierde, la que se abandona, no se puede hacer solo. Las madres, las abuelas, y se fue juntando más gente, ¿no? Y hay que buscar ejemplos en el pasado, porque son muy, muy interesantes de cómo podemos afrontar los retos tan importantes que tenemos. A mí tu pregunta sí que me ha hecho reflexionar y pienso en la esfera política que tenemos actualmente y a mí algo que encuentro que sí que me da esperanza es que pienso que ahora mismo todas estas ideas, ¿no?, de restar derechos LGTBI, por ejemplo, ¿no?, que están planteando, me parecía como imposible, ¿no?, que se plantease en nuestro país ciertas políticas y ciertos derechos que ya hemos alcanzado. Pienso que en el momento sí llega a suceder, ¿no?, que se llevan a cabo, creo que la sociedad va a despertar y se va a unir, porque conquistar derechos es una lucha muy potente y una vez que se conquistan, la gente ya no quiere dar pasos atrás. Entonces, a mí personalmente sí que yo tengo ese halo de esperanza de decir, si esto llega a suceder, yo pienso y siento que la ciudadanía sí que se va a movilizar porque no retrocedan los derechos, vaya. En mi punto de vista hay 2 cosas que a veces damos paso atrás, pero siempre son puntuales. Porque ser humano para cambio, cualquier cambio en la sociedad, primero, lo ves, no entiendes, te da miedo. Y luego, empiezas a conocer el problema. Y luego, no te importa porque no sientes el peligro. Y luego, cuando hay avance, sientes peligro. Empiezas a luchar contra lo que lo conoces como un peligro. Y ahí, cuando empiezas a luchar contra cosa que lo ves como un peligro, hay gente que piensa, porque había un momento de paz, como derecho del colectivo LGBT, hablamos. Había años que estábamos avanzando en muchos países con muchas luchas, han muerto muchas personas, pero hemos avanzado muy bien. Y luego desde hace 3 años, estamos cada vez cayendo más, porque otra vez las personas conservadoras están pensando, wow, hoy en día ya las familias están en peligro. ¿Por qué? Porque hasta ayer solo lo veían una persona trans que está lejos de nuestra tierra, está lejos de nuestra familia, o una persona gay, guay, que hacía todo bien, perfecto. Ahora, esta libertad ha dado valor a las personas que son de colectivos pero no salían de armario. Hoy salen de armario. Es mi primo, es mi hijo, es mi hija. Ahí me siento el miedo. Porque hasta ayer lo veía poco, ahora veo más. Porque la gente tiene este valor de salir de armario. Es un ejemplo. Y ahí otra vez empezó a luchar. Pero las personas que han vivido no van a dar ningún paso atrás. Ahí empieza a generar un conflicto que ahora desafortunadamente, siempre las sociedades ha sido así.
sube, un poco baja, pero ya no baja al punto que estábamos antes. Y otra vez genera de una manera mejor. Y luego, no olvidamos el poder de unir. Unir es la mejor manera para lograr nuestros objetivos. Y luego, generar estrategias. Lo que estaba contando esta mañana, si tenemos una estrategia, tenemos formación y podemos escuchar otras ideas para llegar a nuestro objetivo, podemos lograrlo. Y también intentar usar el idioma de pueblo. Es que muchas veces nuestro problema es este que usamos mi lengua. No. Debo conocer la lengua que el pueblo reconoce. La manera que ven. Por ejemplo, en Turquía, en 2013, había un parque cerca de Plaza Taksim, que es una plaza muy importante de Estambul. El gobierno ha empezado un proyecto de quitar 4 parques y uno de esos parques era este. La gente joven han revolucionado. Un grupo de 5 o 7 personas han llegado a casi 2.000, 3.000 personas que han estado en este parque durante 3 meses, desde mayo hasta agosto. La policía ha venido violentamente, pero la gente no ha vuelto atrás. Porque han explicado el primer día, eran 5 personas, lo veían como anarquistas, malas, X cosa, y luego la gente del pueblo ha entrado y que están perdiendo los parques, donde están sentando ellos, donde sus niños están jugando. Ahí hay fotos muy bonitas que familias que van juntos, abuela con su nieto, y lo ves personas de colectivo, un montón de colectivos que lo ven que perder es para todo. No vamos a perder uno y otro vamos a estar aislados, no. Cuando perdemos, perdemos todo y cuando ganamos, ganamos todo. Creo que antes de continuar con tu pregunta, quiero darle de nuevo las gracias a los ponentes por lanzar estos mensajes tan bonitos y ahora ya sí. No, Ramtin, 2 preguntas para ti que tienen que ver con una cuestión pragmática. La primera sobre una cuestión que me parece, además de indignante, tremendamente surrealista, que es si las mujeres hoy en día siguen siendo apedreadas hasta la muerte en Irán, y no sé en tal caso si fuese afirmativo, por qué causas. Y la segunda es cómo la vida, el día a día de un homosexual en Irán. Vale, sobre la situación de Irán. Mira, las mujeres iraníes siempre en su historia han vivido de otra manera. Luego hemos tenido una temporada unos años antes de Primera Guerra Mundial hasta después de Segunda Guerra Mundial. Y ahí, en esta etapa, tenemos muchos problemas porque viene un rey y las mezquitas han tenido mucho poder y han metido a las mujeres que siempre estaban en calle y vivían de manera libre a casas. Y casas han tenido 2 patios, patio especialmente para mujeres y para hombres, que era algo muy nuevo en la sociedad iraní, que tenemos en nuestras historias reinas que han gobernado, militantes X, y luego de repente llegas a un punto que las mujeres no deben existir, porque en religión islámica, cuando las mezquitas tenían poder, era así, no deberían existir. Y luego termina eso y empieza Rey Pahlavi, el primero y segundo Pahlavi, y empiezan a obligar a las mujeres que en sociedad deben quitar. ¿Por qué? Si no obligaban, no pasaba la libertad que han vivido después. Sí que es violento en primer paso cuando lo ves, que deben quitar. Si quieres venir acá y debes quitar. Deberían romper las paredes que había entre 2 patios. ¿Y qué ha pasado ahí? Ahí las mujeres han empezado otra vez a vivir libertad. Llegamos hasta hace 45 años. Una sociedad bastante moderno, muy avanzado, las mujeres tienen derecho de votar, las mujeres son juezas, son ministras, de todo. Y son 30% de las universidades son las mujeres, X, toda. La policía militar, mujer, de repente llega a la República Islámica y se mete dentro de las casas otra vez. Pero la gente ha vivido libertad, lo que estábamos haciendo antes, te corta, pero no te quita.
las mujeres hoy en día desafortunadamente viven muchas dificultades en Irán, pero no es las dificultades que las mujeres viven en Afganistán o en Arabia Saudita o en Marruecos. ¿Por qué es diferente? Porque esas mujeres han vivido libertad en su historia muchos años y no es algo nuevo. Por eso desde 7 años después de la revolución ha empezado un movimiento. Hoy en día, para poder llegar hasta los derechos que teníamos hace poco, sí que las mujeres están muriendo. Solo para poder presentarlo como son. Para poder tener los mismos derechos como un hombre. En el régimen iraní, las mujeres tienen menos derechos que los hombres. La vida de la vida de un hombre vale a 2 mujeres. Y las mujeres no pueden separar tan fácilmente, divorcio. Los hombres fácilmente. Y muchas cosas más. Pero las mujeres, digo, activismo en Irán es muy duro, pero sigue. El régimen iraní ha intentado otra vez devolver el tema de, ¿cómo se dice?, casar las niñas. Matrimonio de las niñas, de menores. Y ha intentado muchísimo y desafortunadamente en los pueblos ha logrado. Hoy en día algunas niñas sufren violencia sexual porque han casado con 10 años, 2 años y eso permite el gobierno. Tanto que en las ciudades no pasa eso, pero en pueblos sí que pasa. Porque solo mandan las curas de mezquitas porque están bajo el poder del gobierno y hacen lo que les da gana. Suicidan mucho. Desafortunadamente, pero en las ciudades sí que mueren las mujeres en cárcel y en calle, pero no hay ningún paso atrás. Bueno, podría enseñaros unos vídeos que ayer estaba enseñando a algunas amigas. Ya hoy en día en calles de Teherán, Tabriz, Isfahan y otras ciudades, ya muchas jóvenes no llevan hijab. Andan como ahora vosotros estáis andando. Sí que lo saben, van a llevar a cárcel. Pero ya no hay ningún paso atrás, después de 6 meses de revolución. Y segundo era sobre LGBT. Lo que hay, mira, directamente por hijab no te matan. Pero lo que hay, te atacan en calle, como ha pasado muchas veces, y luego la niña sufrió un ataque de corazón, crisis de corazón, o han pegado y su cabeza ha tocado una piedra en el suelo y se han muerto. O llevan a cárcel. Hay violación psicológica tan fuerte que la persona ya no vuelve a ser la misma persona. Sigue de esta manera. Es que en Irán lo que te mata es activismo. Si es activista, tienes posibilidades de morir más fácilmente. Y luego sobre el tema del LGBT. Como siempre, existimos toda la historia escondida y ahora estamos saliendo de armarios. Y Irán ha sido un país hasta que nacen otra vez movimiento ario, los arios, los persas bonitos y buenos y nacionalistas que somos perfectos del mundo, que empezó antes de la Primera Guerra Mundial. En la sociedad iraní, relación sexual entre los hombres era algo muy normal. Y había caravansaras, que son moteles de hoy en día, reconoce un motel, que están entre caminos. Había habitaciones que era para los hombres trabajadores sexuales, que acostaban con otros hombres o mujeres igual y ganaban dinero. Y era legal y abierto. Y ya desde así, el religión y nacionalismo otra vez se empieza a cortar eso. Y llega hasta hace 47 años que en momento de Pahlaví, el rey Pahlaví, que teníamos más libertad, muchísimo más libertad, casan 2 hijos de senadores en un Hotel Hilton en Teherán, abiertamente, y porque en persa no tenemos género, dice, 2 personas adultas pueden casar. Bueno, somos personas adultas. Y han casado legalmente. Luego había una manifestación. Desde ahí
Los religiosos han visto el miedo y han empezado a actuar. Hoy en día el colectivo LGBT vive escondida, pero vive. Bajo de sombra, tenemos fiestas, pero si salga a luz, todos estamos en cárcel, pero sobrevivimos. Hay muchas personas que han vivido 3, 4, 5 años en cárcel por estar en una fiesta de gay, fiesta LGBTI. Y luego las personas trans están reconocidas, las personas gay en Irán, porque ser militar, llevar oficialmente, hay que ir 1 año y medio, 2 años ser militar. Y para las personas gay está prohibido, pues dicen enfermedad trans y enfermedades relacionadas. Somos enfermos relacionados de transexualismo, que es otra enfermedad. Reconocen de esta manera. Pero sobrevivimos y cada vez estamos más abiertas al mundo porque el activismo LGBT desde hace 40 años se vive en Irán. En pueblos sufren más, mueren más, tanto de violencia familiar o otras cosas, pero hay. Y en ciudades menos, porque me he salido del armario con 16 años. He tenido este poder y he visto en mi familia esta cultura que puedo abrir y salirme del armario. Sí que tuve muchos problemas después de salir del armario, pero lo vi este poder para salir y muchas personas igual. Os voy a lanzar un par de preguntas y también os voy a trasladar algunos comentarios que han llegado a través de YouTube. Las preguntas, por un lado, bueno, en cierto modo se han comentado, y cuando se ha hablado también de la cercanía, del trabajar sobre el terreno más cercano, creo que es bastante importante, ¿no? Aquí estamos hablando de temas, digamos, muchas veces internacionales, los grandes desafíos, digamos, globales, que parece que tienen como más atención, sobre todo los medios de comunicación. Y esta pregunta va un poco por ahí, ¿no? Por el tema de los medios de comunicación, y normalmente solemos prestar más atención a los desafíos globales y a esos movimientos y unirnos a esos movimientos que reclaman, por ejemplo, ahora pues, está pasando con el tema de la guerra en Ucrania, el cambio climático, etcétera, pero muchas veces olvidamos los problemas más cercanos donde realmente podemos tener un activismo, digamos, desde las bases que vaya, digamos, formando a ese tipo de personas a la hora de poder hacer cambios pequeños que al final tienen un efecto, por decirlo de alguna manera, mariposa, que van a producir cambios más grandes. Y quizás los medios de comunicación no prestan suficiente atención a esos problemas más locales y cómo a través del activismo se pueden resolver esos problemas más locales. Eso sería una de las cuestiones. Luego otra es, en los debates y conversaciones que tuvimos ayer, hablando con varios de los estudiantes, salió el tema del activismo violento. Entonces, muchos se consideraban activistas. Lo que pasa que rechazan, y a mí, por ejemplo, me ocurre también eso, rechazas el activismo violento, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, se ha abierto un gran debate en Francia con el tema del asesinato, la muerte de este chico joven por un policía, donde han salido masas a la calle y han destrozado, han quemado, cosa que, bueno, pues al final hay mucha gente afectada, porque ha sido un movimiento muy violento y es algo que ocurre cada vez más frecuentemente, ¿no? Y yo creo que eso de alguna manera también influye negativamente en lo que es el activismo, que de alguna manera intenta producir un cambio, pero al mismo tiempo se está contradiciendo cuando estás utilizando pues la violencia, y aquí tenemos una persona que es experta en la no violencia, ¿no? Y cómo se puede a lo mejor también dirigir o sensibilizar sobre que el activismo también se puede ejercitar sin necesidad de utilizar la violencia, porque al final, utilizando la violencia, tú estás también coartando los derechos de otras personas o influyendo en otras personas. Estas serían más o menos las dos preguntas, digamos, generales. Y luego, por parte de redes sociales, hemos tenido varios comentarios en YouTube. Son todos de la misma persona, voy a intentarlo resumir, también para buscar vuestra reacción, porque son un poco reaccionarios en contra, ¿no? Por un lado, cuestiona, dice, parece que están animando a la gente a ser activistas. Bueno, yo aquí mi reacción ha sido que este curso va sobre eso, ¿no? Entonces, no sé si lo estás siguiendo online y te has apuntado, dice, o quieren simplemente soldados para su Agenda 2030. Bueno, no sé qué comentarios tendríais que hacer a esto. A mí me sorprende porque, claro, el curso va sobre activismo, ¿no? Entonces, que alguien ya reaccione de esa manera me parece de alguna manera sorprendente, ¿no? Hay un comentario que hace, que sí que, bueno, eso a lo mejor merece algún comentario por esta parte, que dice, los derechos humanos no se respetan en ningún país en su integridad.
No sé si lo hace con intención de justificar, que bueno, al final, claro, es que ninguno lo justifica, no sé qué reacción tendréis a este comentario. Y luego hay otro que dice, si no os gustan las opiniones libres, ¿qué hacéis en las redes sociales? Bueno, como veis, son opiniones que también las queremos trasladar, porque creo que todo el mundo debe tener derecho a trasladarlas, pero que también me gustaría que hubiese la réplica por vuestra parte, porque bueno, creo que no es justo que quede escrito en las redes sociales y que por vuestra parte no podéis reaccionar a esos comentarios. Hay alguno más que me parece un poco ofensivo, que no lo voy a leer, y ahí yo sí lo que invito a esta persona es que cuando quiera opinar algo, que lo haga dentro del respeto a los que están aquí hablando. Muchas gracias. Si me permitís, como codirectora del curso, y supongo que Enrique estará de acuerdo conmigo en que lo haga, bueno, pues un curso que lleva por título Activismo, doy por sentado que vamos a hablar de activismo, ¿no? ¡Qué sorpresa! Si la persona que ha leído el título del streaming o del vídeo en YouTube ha visto activismo y pensaba que íbamos a hablar, pues vengo a hablar de mi libro, ¿no? Del latín renacentista, pues hay que darle una vuelta a la lectura del título. Por lo demás, bueno, yo creo que efectivamente, y se ha dicho aquí, lo ha dicho gente mucho más formada que yo en estas cuestiones, que efectivamente los derechos humanos no se cumplen al 100% en todos los países. Claro, por eso estamos aquí. Si no, no tendría ningún sentido que nosotros estuviéramos aquí hablando y que vosotros estuvierais haciendo preguntas sobre cuestiones que realmente os preocupan y que consideráis que os afectan en vuestra vida diaria y en vuestro futuro y a futuras generaciones. Si esto fuera incuestionable, no tendría ningún sentido esto que estamos haciendo. Y ahora ya, bueno, no sé si Enrique quiere añadir algo, pero puedo dejar ya responder al resto de compañeros. Bueno, Enrique, por alusiones. O Nuria, si le apetece. No, bueno, yo tenía alguna pregunta más, pero realmente creo que es interesante que respondan ellos, así que solamente una pregunta para que después en el debate con los estudiantes lo pudiera responder también Alejandro. ¿Qué hace falta para crear un grupo universitario de Amnistía Internacional? Y la otra es, ¿no necesitaremos redes sociales públicas o cooperativas o alternativas, como estábamos hablando con estos medios de comunicación, visto que lo que hace TikTok, lo que hace Meta, lo que hace Twitter deliberadamente? Bueno, empiezo por el comentario de los medios de comunicación. No comparto esa visión que dice, porque bueno, bajo mi experiencia, lamentablemente los temas que son de otros territorios, lo que entendemos por internacional, son los que menos se leen habitualmente. En donde menos se invierte, de hecho hace unas décadas había mucho más corresponsalías, había muchas más periodistas enviadas especiales a territorios para hacer coberturas amplias, y cada vez hay menos de eso. Es decir, que tengo mis dudas sobre que estemos bien informados de lo que pasa en otros territorios. Más allá de que puntualmente la guerra de Ucrania haya tenido un eco mediático el último año y medio, ¿vale? Pero hay otros territorios, y estamos viendo ejemplos que no tenemos tanta información. No sé si os acordáis, hace 2 veranos, cuando se retiraron las tropas estadounidenses de Afganistán, que apareció Afganistán. ¿Y qué pasa con Afganistán? Aquellos hace 2 años nos importaban mucho las mujeres de Afganistán, pero ahora mismo no tenemos ni idea de cómo están las mujeres de Afganistán. Entonces, yo creo que la agenda mediática hay que darle una vuelta, y no estoy de acuerdo con que se consuma más o se lea más información internacional. Y luego, respecto a... iba a decir, Isaac, si me ha ido, perdón. Bueno, nada que añadir. La defensa de los derechos humanos es que estamos aquí porque si fuera el mundo ideal, pues lamentablemente no es así. Iba a decir otra cosa que se me ha ido, perdonad. Así que bueno, paso... Y bueno, lo de las redes sociales que ha dicho Enrique, por supuesto. Desde Pícara hace unos años hicimos una petición al Congreso de los Diputados pidiendo una regulación, una legislación, no ya una empresa pública, sino que se regule la violencia, no se puede ejercer violencia en redes, y se quedó en un cajón. Es decir, que se está mirando para otro lado decididamente. 2 cositas respecto a la situación en España, ¿no? Hace poco se ha cumplido 1 año de la masacre en la valla de Melilla. Hemos salido desde los grupos de Amnistía Internacional para exigir el fin de la impunidad, donde han muerto pues un número indeterminado, creemos que más de 100 personas en nuestra frontera, ¿no? Y no podemos acoger a las personas que vienen con violencia y con muerte. Y respecto al tema de los bulos y demás, pues algo que efectivamente estamos constatando en muchos sitios. Se está utilizando en redes sociales, y las empresas lo están permitiendo, para que se ataque sobre todo a colectivos pues especialmente vulnerables en esos términos, como son las mujeres, ¿no? Y como ha pasado en Twitter, ¿no? Creo que hay que empezar a pedir y exigir responsabilidades para que sean espacios seguros para poder defender derechos humanos.
Vale, yo de forma muy breve, en cuanto al tema de la no violencia, bueno, todos hemos escuchado la frase la violencia genera más violencia, ¿no? Y no puedes escuchar, quiero decirlo todo súper rápido, ¿vale? Y no puedes pedir silencio a voces. Entonces, al final, la resistencia pacífica y las acciones no violentas, que como por ejemplo lo que os acaba de contar Alejandro, sí surten su efecto. Entonces, cuando estamos luchando por los derechos humanos, quizás entra en debate, ¿no? Decir cómo queremos que se luche por estos derechos humanos y cuál es la respuesta que nosotros queremos obtener. Y al final la violencia genera una respuesta violenta. Y muy corto sobre las redes sociales, mira, en redes sociales la idea es que poder escucharlo todo el mundo y sus ideas. Lo que las compañeras estábamos hablando aquí no era cortar, no. Si hay alguna pregunta que repite y respondiste, es no escuchar otras ideas, que creo que la compañera confundió lo que miraba. Y luego, sobre el tema de violento, es que muchas veces las personas activistas no quieren nunca llegar a ningún punto, ¿cómo se dice?, violento. Lo que pasa, les atacan y luego ahí deben defender sus derechos. Pero hay muchas veces que en cualquier movimiento, activismo, hay personas que no son activistas ni son de movimientos, aprovechan de situación y queman. Es que un activista se va a la calle para defender la vida de una persona, no se va a quemar ninguna tienda. ¿Qué interés tiene en esto? Y luego las personas, movimientos, que algunas veces son de propio, no son de propio activismo, vienen para presentar un activismo malo, unas personas malas que, por ejemplo, yo soy contra activistas, voy a hacer una cosa, voy a presentarles malo. Y voy y ataco, voy y quemo X cosa. Y hace propio sistema muchas veces, lo que ha pasado en Irán. La policía venía a romper los cristales, lo que ha pasado en Turquía, lo que ha pasado en muchos países. La propia policía, o algunas veces, algunas personas con ropa normal, como yo y como tú, o grupos que lo ven, quieren defender sus cosas, se van, hacen cosas malas y luego se presentan en nombre de los activistas y movimientos. Gracias. Bueno, pues reitero mi agradecimiento a los cuatro. No quiero robarles mucho tiempo a Jordi y a Joana, pero voy a aprovechar mi posición, en este caso de poder, y voy a abusar de mi libertad de expresión, porque yo tengo que marcharme dentro de 10 minutos y quiero daros las gracias a todos, desde la Fundación, a Exceed, por supuesto a Enrique y a Nuria por contar conmigo. Y espero que la jornada que os queda por delante y esta maravillosa dinámica que Joana y Jordi os tienen preparada, espero que sea la mitad de productiva que fue la de ayer, que os sigáis sintiendo acogidos, que sigáis luchando por lo que pensáis y que os atreváis a exponerlo como lo hacéis y con la seguridad que lo hacéis, que de verdad que es pasmosa. Así que os doy las gracias, no me quiero emocionar, pero me estoy emocionando, os doy las gracias por haber participado.